aquí lo que vamos a hacer va a ser precisamente hablar de modelos bidimensionales, que es algo que tenemos un poquito pendiente porque ha aparecido en otras lecciones previas. Por ejemplo, cuando estudiamos modelos de frecuencia, también aparecían frecuencias bidimensionales. No lo hemos estudiado en ese momento porque lo quería concentrar todo aquí, ¿de acuerdo? En general, igual que nosotros hemos trabajado con variables aleatorias, que eran características numéricas asociadas a un experimento aleatorio, ¿verdad? Algo que me daba información sobre un carácter numérico o un valor, yo puedo hacerlo con más de un valor. Y entonces vamos a hablar de vectores multidimensionales. En general, podemos hablar, podemos hablar de una variable aleatoria multidimensional o multivariante como un vector donde tenemos x1, x2 y en general tenemos hasta xn. ¿De acuerdo? Donde cada componente es una variable aleatoria. Es decir, que ahora lo que queremos hacer es simplemente estudiar de forma conjunta más de una variable aleatoria. Estudiar el paso de uno a más de uno en matemáticas siempre es complejo. Entonces, como pasar de uno a más de uno ya es complicado, vamos a centrarnos en el caso bidimensional. Es decir, cuando n es igual a 2, hablaremos de un vector aleatorio bidimensional, que será simplemente un vector, en lugar de llamarlo x1 y x2, pues lo puedo llamar simplemente xy, ¿vale? Oye, que si alguien lo quiere llamar x1, x2, para adelante, sin ningún caso, sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Hemos hecho una clasificación de cuando una variable aleatoria era discreta, absolutamente continua, o teníamos otras clasificaciones, ¿verdad? Lo importante es que la familia que me interesaban era justamente las que son discretas y las que son absolutamente continuas, ¿cierto? Ujú. Entonces, para este vector aleatorio también puedo estudiar esos conceptos de distribución, etcétera. Entonces, podemos trabajar también con la distribución conjunta de nuestro vector xy y tratar de relacionarlo o relacionarla con las marginales de x o de y. ¿A qué hacemos referencia con las marginales? A que cada una de estas componentes, la x por separado es una variable aleatoria y la y por separado es otra variable aleatoria. Como son variables aleatorias, pues puedo estudiar su distribución, puedo estudiar su esperanza, puedo estudiar su varianza. Lo único que en lugar de trabajar solo con la x y llamar función de distribución de x, como esto proviene de algo que estaba por parejas, que era nuestro vector aleatorio, vamos a llamar a la función de distribución de x disfunción de distribución marginal. Y lo mismo con la de la y. Mientras que a la función de distribución de las dos al mismo tiempo lo llamo distribución conjunta. ¿Vale?
Vale. Dentro de eso simplemente queremos estudiar los casos discretos y los casos absolutamente continuos. Es decir, caso discreto, que sería, bueno, pues simplemente si tenemos xy vector bidimensional, bueno, vector, vamos a poner vector aleatorio bidimensional que sea discreto, entonces existe la llamada función de probabilidad o de masa, como le llamaba también el libro, conjunta dada por la conjunta va a ser simplemente algo que puedo llamar P de X mayúscula y mayúscula en un punto XY. ¿Y esto qué va a ser simplemente por definición? Estudiar al mismo tiempo con qué probabilidad el elemento X mayúscula o mi variable aleatoria X mayúscula toma el valor X y con qué toma el Y mayúscula el valor Y. Esto sería para cualesquiera valores XY que estén donde en el soporte de nuestro vector aleatorio X, Y. ¿Qué queremos hacer nosotros entonces? Podemos hablar también de la función de probabilidad marginal, porque la X va a ser a su vez una variable aleatoria discreta y la Y también va a ser discreta. Es decir, resulta que si XY es un vector aleatorio discreto, tanto X como Y son variables aleatorias discretas, cada una por separado. Y como son variables aleatorias discretas, ¿qué existe de esas dos variables aleatorias discretas? Su correspondiente función de probabilidad que vamos a llamar función de probabilidad marginal. Entonces, las correspondientes funciones de probabilidad marginales pueden obtenerse como tenemos una relación con la función de probabilidad conjunta. Y es que si llamo P minúscula del X mayúscula en un punto X minúscula, dice, mira, por definición, ¿esto qué sería? Sería la probabilidad con que la variable aleatoria X mayúscula toma el valor X minúscula. ¿Cómo lo vamos a relacionar con la conjunta? Pues lo que vamos a hacer va a ser no tomar simplemente el valor con que la X mayúscula toma el X y la Y mayúscula toma el Y. Si te fijas aquí, solamente aparece la variable aleatoria X, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el Y puede tomar el valor que nos dé la gana, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Sumar todos los posibles valores y que puede tomar nuestra variable aleatoria Y, es decir, sumamos en todos los valores del soporte de Y. Análogamente,
Si yo quiero estudiar la función de probabilidad marginal de la y en un punto y minúscula, que por definición esto es la probabilidad con que la y mayúscula toma el valor y minúscula, entonces, para relacionarlo con la conjunta, que sería la probabilidad con que la x toma el valor x y al mismo tiempo la y toma el valor y, voy a sumar en todos los posibles valores que toma nuestra variable aleatoria x. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Qué ocurre? Que yo entonces puedo estudiar también esperanzas, ¿verdad? Cada x y la y son variables aleatorias discretas. ¿Cómo calculamos las esperanzas? Podemos, Como hemos hecho siempre, ¿no? exactamente, podemos calcular entonces quién sería algo que puedo llamar yo mu sub x, que es simplemente la esperanza de mi variable aleatoria x. Oye, si yo solo tuviese una variable aleatoria, yo diría, pues mira, suma para todos los valores de tu soporte, ¿verdad? El valor que toma x por la probabilidad con que toma cada uno de esos valores, ¿verdad? Ujú. Si esto proviene de una conjunta, esta probabilidad que aparece aquí la puedo expresar también en términos de la función de probabilidad conjunta, ¿verdad? O sea que esto lo podría calcular como el sumatorio para x perteneciente a nuestro soporte x de el valor x y ahora multiplicamos por el sumatorio para y perteneciente al soporte de y de la probabilidad conjunta p de que x tome el valor x y la y tome el valor y. ¿Vale? ¿Se entiende? O sea que Sí. ahora mi esperanza de x sí se puede expresar en términos de la conjunta. Del mismo modo, puedo calcular quién sería la esperanza de y, ¿verdad? Es decir, análogamente, mi mu sub i, que sería la esperanza de y, sería directamente el sumatorio, primero en y perteneciente al soporte de y, de los valores y que tomamos, y cuando multiplico por esa probabilidad con que y toma el valor y, eso lo puedo cambiar por el sumatorio para x perteneciente a los valores que toma de mi soporte de la función de probabilidad conjunta, ¿verdad? Con que x toma el valor x y la y toma el valor y. Es decir, que también puedo relacionar la esperanza con las conjuntas en los dos casos. Pero hay dos nuevos conceptos que surgen asociados a que venimos no de dos variables aleatorias que no tienen nada que ver entre ellas, sino venimos de una variable aleatoria conjunta. Entonces, surgen dos nuevos conceptos que podemos definir al trabajar con un vector aleatorio xy y dimensional, ¿no? Xy, que son lo que llamamos la covarianza y, por otro lado, el coeficiente de correlación. La covarianza muchas veces se define simplemente como COV de x, y. Y hay veces que vamos a encontrar una notación que también la utiliza el libro, que es el mu 1, 1. ¿De acuerdo? Esto es porque hay una generalización de los momentos centrales y no centrales cuando tengo más de una variable aleatoria. Y la covarianza coincide con el momento de orden 1 y 1 en cada variable.
En el caso discreto, va a ser simplemente sumar en todos los valores de x, sumar en todos los valores de y, y ahora vamos a multiplicar por los valores que toma x, los valores que toma y y la probabilidad conjunta con que toman esos valores. Ahora, no va a ser suficiente simplemente x y, aparecen más términos. Para no ponerlo desarrollado, lo vamos a poner de forma compacta como a la x le resto su esperanza mu su x. Al valor y le resto su esperanza mu su y. Estos dos términos los multiplicamos y además los multiplicamos por la correspondiente probabilidad conjunta, que sería la probabilidad con que la x toma el valor x y la y toma el valor y. Esto sería lo que se llama la covarianza. Tenemos otro concepto luego que sería el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación suele llamarse simplemente, o darse como ρ. Este se define a partir de esa covarianza. Es coger la covarianza mu su 1, 1, dividimos entre la desviación típica de mi variable aleatoria x y la desviación típica de nuestra variable aleatoria y. Esto es lo que sería el coeficiente de correlación. Todo esto que hemos hecho para el caso de un vector aleatorio discreto, podemos obtenerlo también para el caso de un vector aleatorio absolutamente continuo. Es decir, si yo analizo el caso absolutamente continuo, ahora diremos que nuestro xy es un vector aleatorio bidimensional absolutamente continuo si continuo si existe una función de densidad, que es simplemente el nombre que le ponemos, función de densidad conjunta f de xy, verificando que precisamente para que sea función de densidad conjunta, la integral, ahora como estamos no en R, sino R2, la integral doble en R2, por eso viene bien cursar la asignatura funciones variables 2, de mi función de densidad conjunta xy en un punto xy respecto de x y respecto de y vale 1. Y la otra propiedad que queremos es que la correspondiente función de distribución f mayúscula de xy en un punto, pongamos x sub 0, y sub 0, se pueda calcular a partir de la densidad diciendo, pues mira, integramos entre menos infinito y x sub 0, integramos entre menos infinito e y sub 0, la función de densidad conjunta f de xy respecto de x y respecto de y. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un problema gordo. La asignatura de funciones de varias variables 2
No es de primero de matemáticas, es de segundo. Aquí me ponen un concepto donde me hace falta algo de segundo. ¿Qué ocurre? En la práctica, en esta asignatura, nunca jamás vamos a tener que trabajar con funciones absolutamente o variables absolutamente continuas, bidimensionales y tener que calcular estas integrales porque son cosas que no conocemos. ¿De acuerdo? Sí vamos a poner la relación para que nos acordemos, de igual que en el caso discreto, cómo se calculan esas esperanzas, esas distribuciones marginales y esos conceptos de covarianza y el coeficiente de correlación en el caso absolutamente continuo. Pero en la práctica nunca jamás lo vamos a tener que calcular, ¿vale? Vale. Es decir, análogamente tenemos que, ¿qué es la parte importante? La x y la y por separado van a ser también variables aleatorias absolutamente continuas, entonces puedo calcular la función de densidad marginal de la x. Y se va a relacionar como integrando en todo R la función de densidad conjunta respecto de la otra variable que no quiero, que es la y. Igual que puedo calcular la función de densidad marginal en y integrando respecto de R la función de densidad conjunta en un punto x, pero respecto de x, ¿vale? Claro, automáticamente eso significa que, ¿cómo calculamos la esperanza de x? Si aplico la definición sería la integral en R de x por la correspondiente función de densidad de la x, ¿verdad? Ujú. Pero como esto proviene de una distribución conjunta, puedo sustituir esta función de densidad marginal por esta integral. Tendría que tener aquí la integral en R de x por, aquí más o menos, todo esto lo integramos respecto de x y aquí tendría que introducir la función de densidad marginal de la x, que va a ser a su vez la integral en todo R de nuestra función de densidad conjunta de xy diferencial de y. Y del mismo modo, cuando trabaje entonces, ¿cómo calculo yo la esperanza de la y? Tendría que integrar en R la y por la correspondiente función de densidad marginal de y respecto de y, que sería integrar en todo R la y y la función de dentro la voy a cambiar, voy a integrar respecto de y, pero ahora aquí dentro esta función de densidad marginal la puedo expresar en términos de la conjunta como la integral en R de la f conjunta de xy respecto de xy e integramos ahora respecto de la variable x, ¿vale? Y también podemos tener una expresión para nuestra covarianza en términos de estas integrales. Lo que pasa que ahora pues vamos a tener un porrón de integrales en el sentido de, pues mira, esta covarianza que hemos llamado musu 1, 1 sería la integral doble en todo R2 de aparece la x menos la correspondiente musu x, la y menos la correspondiente musu y, y multiplicamos por la función de densidad conjunta de xy en el punto xy y todo eso lo integramos respecto de x y respecto de y. La definición del ρ de nuestro coeficiente es la misma, es decir, el ρ sigue siendo simplemente la musu 1, 1 entre el sigma de x y el sigma de y. La única diferencia es que en el caso absolutamente continuo cambiamos todas las sumas por integrales. Esa es la única diferencia. Y la función de probabilidad se intercambia por la correspondiente función de densidad. ¿Hasta ahí bien? Sí. Aunque decimos que no estudiamos porque igual que si hemos hecho una clasificación de los modelos unidimensionales discretos, hemos visto pues la geométrica, la Bernoulli, la binomial negativa, también hemos visto modelos unidimensionales absolutamente continuos.
la uniforme, la exponencial negativa, la de Cauchy, la beta, la gamma, la normal, ¿verdad? No vamos a hacer una clasificación de modelos bidimensionales discretos ni de modelos bidimensionales absolutamente continuos, salvo por una única excepción. Vamos a estudiar muy brevemente un modelo bidimensional absolutamente continuo, porque es uno de los que más aparece. Es el caso de una normal, pero en varias variables. Es decir, cuando tenemos dos variables aleatorias. Aunque vamos a poner función de densidad, nunca jamás lo vamos a calcular, simplemente vamos a decir cuáles son esos valores, porque tiene una cierta importancia. Entonces, cuando tenemos xy, vector aleatorio bidimensional absolutamente continuo, diremos que se distribuye según una normal, como depende de los parámetros, vamos a decir una normal bivariante, donde los parámetros importantes son las esperanzas o medias, que vamos a llamarlas musu 1 y musu 2 o musu x, venga. Vale. Musu x, musu y varianzas. Covarianzas, porque ahora aparece un nuevo elemento que me hace falta, que es la covarianza, dado por el sigma x al cuadrado, el sigma y al cuadrado, y como hemos llamado la covarianza, mu su 1, 1, ¿verdad? Si su función de densidad conjunta es, si nos acordamos, cuando x seguía una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado, ¿cómo era la función de densidad unidimensional? Era una f de x en la que aparecía 1 entre la raíz del 2pi, aparecía aquí simplemente el sigma, luego e elevado a menos un medio de x menos el mu, que era la esperanza, entre la sigma, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Vamos a extender esta al caso bidimensional, es decir, vamos a tener una f que depende de x y de y. Y al principio todo es más o menos parecido, es decir, oye, pues aparece 1 partido. Si lo piensas, es como que vas a tener por cada variable x un raíz de 2pi, ¿verdad? Entonces podría tener sentido decir, pues si tengo raíz de 2pi por raíz de 2pi, al final, ¿qué me queda? 2pi simplemente, ¿no? Para la x voy a tener su sigma de x. Y para la y voy a tener su sigma de y. Lo que pasa es que aparece un nuevo término que es la raíz del 1 menos ρ cuadrado, menos ese coeficiente de correlación que habíamos definido. Vale, eso es lo nuevo que aparece por mezclar dos variables. Luego voy a tener e elevado a algo, igual que teníamos aquí. Y es verdad que vamos a tener aquí un menos un medio. Pero también va a aparecer algo más aquí dividiendo. Va a aparecer aquí dividiendo de nuevo un término que va a ser el 1 menos ρ cuadrado. ¿Vale? De nuevo aparece ese coeficiente de correlación. Vale, venga. Ahora ya lo de dentro. Me gustaría que apareciese x menos media entre sigma todo eso al cuadrado.
Y es verdad que vas a tener la X, le restas su media. Vamos a poner todo eso en uno. Va a decir, al X le restas su media, lo divides entre su desviación típica varianza y todo ello lo elevas al cuadrado. Oye, y tendría sentido también que apareciese ¿quién? También de la Y, le restas su media, lo divides entre su desviación típica varianza y todo eso lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Pero van a aparecer también cosas entre media de los dos. Y el cosas entre media de los dos va a ser, voy a tener restando aquí un 2ρ entre el sigma x y el sigma y, la de cada uno por separado, y multiplicando al x menos la media por el y menos la media. ¿Vale? Y eso va a ser para cualesquiera puntos x y que yo coja reales. Claro, esto ya es un pedazo de bicho que nunca jamás nos vamos a poner a integrar. Lo importante es que se verifica que si nos preocupamos de sacar las cosas, si yo quiero calcular la esperanza de x, cuando haga todas las cuentas, terminaría llegando a que esto es justamente el mu su x. Y cuando quiera calcular la varianza del x, terminaré llegando a que esto es justamente el sigma de x al cuadrado. O del mismo modo, cuando me ponga a hacer las cuentas para ver cuánto vale la esperanza de y, llegaré con este pedazo de bicho al final a que obtenemos el valor mu su y. O cuando estudiemos la varianza de y, llegaré con este pedazo de bicho a que esto es sigma de y al cuadrado. Incluso si me pongo a calcular la covarianza de x y de y, llegaré a que es justamente el valor mu su 1, 1 que aparece por aquí jugando, ¿vale? Que es lo mismo que el ρ por el sigma de x y el sigma de y. O sea que podemos calcular ese mu su 1 en función de este sigma de x, sigma de y y el ρ, ¿vale? Este es el único modelo bidimensional con nombre propio que vemos y lo vemos muy de pasada, simplemente que sepas que está ahí. Tiene su función en sí, tiene su fórmula, pero en la práctica no vamos a tener que trabajar con él, ¿vale? Lo importante sí es que sepamos qué relación hay cuando pasamos de modelos bidimensionales, cómo podemos relacionarlos con los correspondientes modelos unidimensionales, ya sean discretos o absolutamente continuos, a partir de algo que llamamos la función de probabilidad marginal en el caso discreto o la función de densidad marginal en el caso absolutamente continuo. ¿De acuerdo? Vale.